Volé a Los Ángeles sin previo aviso, soñando con una feliz reunión, pero encontré a mi hija muriendo sola en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, su esposo estaba de fiesta en un yate de lujo, gastando mi dinero en champán y entretenimiento. Furioso por su traición, lo dejé sin un centavo. Una hora después, perdió la cabeza y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Saqué mi teléfono mientras el avión comenzaba su descenso hacia Lax, con los dedos temblorosos mientras escribía, aterrizando en 20 minutos. Esto será la mejor sorpresa de su vida. El botón de enviar se sintió como una promesa que estaba a punto de cumplir. 3 años, demasiado tiempo, la fotografía en mi billetera se había vuelto suave en los bordes por el uso. Matilda riendo en su cocina. El polen en su cabello oscuro. Emma, sin su diente frontal, sonriendo a su lado. Pequeño Jack levantando una obra maestra de crayones. La había mirado todos los días desde que murió Marta, pero hoy se sentía diferente. Hoy, finalmente estaba haciendo algo con el dolor en mi pecho. La tripulación anunció, señores pasajeros, estamos iniciando nuestro descenso final hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Mis manos curtidas se aferraron a los reposabrazos mientras la familiar anticipación corría por mí. La última vez que había sorprendido a alguien fue en el 50 cumpleaños de Marta. Eso parece otra vida ahora. 5 años de duelo me habían convertido en un extraño, incluso para mi propia hija. Pero la voz de Matilda durante nuestra última llamada 3 meses atrás seguía resonando, solo estoy cansada, papá. Realmente cansada. Algo en su tono se había quedado conmigo, carcomiendo los bordes de mi conciencia. La cinta transportadora de equipajes zumbaba constantemente mientras esperaba, observando a otras familias reunirse a mi alrededor. Una joven madre levantó a su niño pequeño en sus brazos. Una pareja de ancianos abrazó a su hijo. Pronto sería mi turno con Matilda, excepto que ella no sabía que venía. Studio City, por favor, me acomodé en el Uber. Mostrando al conductor la dirección en mi teléfono. Voy a ver a mi hija. No sabe que vengo. Las visitas sorpresas son las mejores, respondió en inglés con acento, incorporándose al tráfico de Lax. La autopista se extendía interminablemente por delante, las palmeras se balanceaban con la brisa de la tarde de abril. Los Ángeles se veía exactamente como lo recordaba de mi última visita. Extenso, bañado por el sol, nada parecido al pequeño pueblo de Texas donde había criado a Matilda. Siempre había sido atraído por cosas más grandes, luces más brillantes. Marta solía decir que nuestra hija había heredado su espíritu aventurero de mí, en los tiempos en que yo todavía creía en tomar riesgos. Intenté llamar a Matilda 2 veces durante el viaje, con el dedo flotando sobre su contacto, luego colgando antes de que pudiera sonar. No, era mejor sorprenderla en persona. La expresión en su rostro valdría el vuelo de 4 horas y mi espalda adolorida. ¿Es este el lugar? El conductor se detuvo frente a una casa ordenada con contraventanas blancas y un pequeño jardín delantero. Perfecto. Le entregué el dinero en efectivo, tomé mi bolsa de viaje y me quedé en la acera mientras él se alejaba. El sol de la tarde se sentía cálido en mis hombros mientras caminaba hacia la puerta principal, ensayando lo que diría. Tal vez comenzaría con una broma sobre su viejo padre finalmente aprendiendo a usar sitios web de reservas de aerolíneas. O tal vez simplemente abriría mis brazos y esperaría a que ella corriera hacia ellos como solía hacerlo cuando tenía 8 años. Metí la mano en mi bolsa y saqué el pequeño regalo que había traído. Una caja de joyas de madera tallada a mano que había hecho en mi taller del garaje. Algo para mantener segura el anillo de su abuela hasta que Emma fuera lo suficientemente mayor. A Marta le habría encantado verlo pasar a la siguiente generación. El timbre de la puerta esperaba bajo mi dedo, y por un momento, simplemente me quedé allí saboreando la anticipación. 3 años de llamadas telefónicas y mensajes de texto estaban a punto de convertirse en abrazos reales, comidas compartidas y historias contadas cara a cara. Presioné el botón y escuché el timbre familiar resonar en el interior. Luego, silencio. Presioné el timbre de la puerta de nuevo, manteniéndolo presionado esta vez. El timbre sonó a través de lo que parecía una casa vacía, seguido por ese mismo silencio hueco. Matilda, soy papá, llamé, golpeando el marco de la puerta. Tal vez estaban en el patio trasero o arriba con música sonando. Los niños pueden ser ruidosos.
Tal vez simplemente no habían escuchado. El silencio se alargó. Di un paso atrás y miré la casa próperamente por primera vez. El arbusto de rosas junto a la ventana delantera se había puesto marrón en los bordes. Pétalos esparcidos por el camino como confeti descartado. ¿Cuándo había dejado Matilda de cuidar su jardín? Solía enviarme fotos de sus rosas cada primavera. Caminando hacia la puerta lateral, miré a través de las rendijas hacia el patio trasero. Muebles de patio vacíos cubiertos por una fina capa de polvo, y el pequeño huerto del que tanto se enorgullecía se había marchitado hasta convertirse en tallos marrones. Un triciclo de niño yacía de lado cerca de la puerta trasera, una rueda aún girando perezosamente con la brisa. Raro, murmuré, volviendo al porche delantero. El buzón desbordaba de sobres y paquetes, algunos cayendo al suelo. Recogí unas piezas. Facturas eléctricas de hace 3 semanas, folletos publicitarios, un paquete dirigido a Gary que parecía haber estado sentado al sol de California por días. La fecha de envío más reciente que podía ver era de hace 10 días. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese instinto familiar de ingeniero entrando en acción. Cuando los sistemas fallan, siempre hay una explicación lógica. Solo necesitaba recolectar más datos. Acerqué mis manos contra la ventana de la sala de estar, presionando mi rostro contra el vidrio. Oscuro en el interior, cortinas cerradas, sin movimiento, sin televisión parpadeando, sin sonidos de vida familiar. La casa se sentía abandonada, aunque podía distinguir formas familiares, el caballete de pintura de Matilda en la esquina, los carros de juguete de Jack esparcidos en la mesa de centro. Disculpe, ¿está buscando a los McCoy? Me giré para ver a una mujer mayor con un sombrero de sol. Acercándose desde la casa de al lado, tijeras de jardín en sus manos enguantadas. Sí, soy Harley Sims, el padre de Matilda. ¿Los has visto últimamente? Ella hizo una pausa, humedeciendo su frente con el dorso de su muñeca. Ahora que lo pienso, no. Ha estado bastante tranquilo por allí. Normalmente escucho a los niños jugando por la mañana, pero su voz se desvaneció, estudiando mi rostro. ¿Todo está bien? Estoy seguro de que sí. Pero mi voz sonaba poco convincente incluso para mí. Probablemente se fueron de vacaciones, quizás visitando a la familia. Ella no parecía convencida tampoco. Bueno, espero que estén bien. Una familia tan dulce. Mientras ella regresaba a su jardinería. Me senté pesadamente en el escalón de la entrada de Matilda, con la caja de joyas de madera aún aferrada en mis manos, las piezas no encajaban. Matilda habría mencionado unas vacaciones durante nuestra última llamada. Gary estaba obsesionado con las redes sociales. Habría publicado fotos de donde quiera que hubieran ido. Saqué mi teléfono y deslicé la página de Facebook de Matilda. La última publicación era de hace 6 semanas. Una foto del proyecto de arte escolar de Emma. Antes de eso, silencio por casi 2 meses. Mi hija, que solía documentar cada cena familiar y aventura de fin de semana, se había vuelto completamente silenciosa, las sombras de la tarde se alargaron mientras yo estaba allí. Mirando la casa silenciosa. Una corredora pasó, con los auriculares puestos, completamente absorta en su propio mundo. En alguna parte de la calle, un cortacésped se encendió, el sonido normal y tranquilizador y completamente en desacuerdo con el creciente temor en mi pecho. Verifiqué debajo del felpudo, luego palpé alrededor del borde de la maceta de flores junto a la puerta. Ninguna llave escondida. El pomo de la puerta principal giró inútilmente en mi agarre, cerrado, por supuesto. Vamos, Harley, dije en voz alta, tratando de calmar mis nervios. No entres en pánico. Hay una explicación lógica. Pero mientras estaba sentado en ese escalón, rodeado de señales de abandono y negligencia, no podía sacudirme la sensación de que mi visita sorpresa había revelado algo mucho peor que una casa vacía. Era hora de llamar a Matilda. Mi pulgar se cernió sobre el contacto de Matilda por un momento antes de presionarlo, escuchando el tono de llamada con creciente ansiedad. Un timbrazo, 2, 3, directamente al buzón de voz. Hola, has llegado a Matilda. Deja un mensaje y te devolveré la llamada tan pronto como pueda. Su voz grabada alegre apretó mi pecho. Colgué y marqué de inmediato nuevamente. El mismo resultado.
Buzón de voz después de 4 timbrazos. O su teléfono estaba muerto o ella estaba deliberadamente no respondiendo. La tercera vez. Dejé que sonara más tiempo. Decidido a dejar un mensaje sin nada más. Hola. La voz que respondió no era de Matilda. Hombre, profesional, cauteloso. Matilda, este es papá. Estoy en Los Ángeles. Quería sorprenderte, pero nadie está en casa. Y señor, soy el doctor Rivera del Centro Médico Cedar Sinai. ¿Es usted un familiar de Matilda McCoy? El mundo se inclinó hacia un lado. Apreté el teléfono con más fuerza, mi otra mano presionando contra la barandilla del porche en busca de apoyo. ¿Qué? Sí, soy su padre. ¿Por qué tiene su teléfono? ¿Dónde está ella? Una pausa que duró una eternidad. Señor Sims, lamento mucho informarle que su hija actualmente se encuentra en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ha estado recibiendo tratamiento por un cáncer avanzado y su condición es crítica. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. ¿Cáncer? Crítico. Mi visión se nubló en los bordes. Eso es imposible. Mi voz salió estrangulada. Hablé con ella hace 3 meses. Ella estaba bien. Solo estaba cansada de correr detrás de los niños. Señor, entiendo que esta es una noticia impactante. El cáncer en etapa 4 puede progresar rápidamente y los pacientes a menudo no comparten su diagnóstico con los miembros de la familia de inmediato. Ha estado bajo nuestro cuidado durante varias semanas ahora. Varias semanas. El jardín descuidado, el buzón rebosante, la casa silenciosa. Todo encajó con una claridad horrible. ¿Dónde está Gary? Su esposo. ¿Dónde están mis nietos? Otra pausa. No puedo comentar sobre otros asuntos familiares, señor Sims. La confidencialidad del paciente me impide compartir detalles, pero le recomiendo encarecidamente que venga al hospital de inmediato. Su hija ha estado preguntando por usted. Mis manos temblaban con tanta violencia que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cuál es la dirección? Voy ahora. Centro Médico Cedar Sinai, 8700 Beverly Boulevard. Pregunte por la unidad de cuidados intensivos de oncología cuando llegue. Doctora Rivera. La línea se cortó. Miré el teléfono en mis manos temblorosas. El sol de la tarde de repente demasiado brillante, demasiado cálido. Demasiado normal para un mundo donde mi hija se estaba muriendo y yo no lo sabía. Hace 3 meses, ella había dicho que estaba cansada. ¿Cansada? Y yo había estado tan envuelto en mi propio dolor, en mi propia soledad, que había pasado por alto todas las señales de advertencia. La caja de joyas de madera cayó de mi regazo, resonando en los escalones del porche. El anillo de Marta estaba destinado a pasar a Emma algún día, pero ¿y si no iba a haber un algún día? ¿Y si era demasiado tarde? Me puse de pie demasiado rápido, con la cabeza dando vueltas, y tropecé hacia la calle con una precisión mecánica. ¿Un taxi? Necesitaba un taxi. La dirección del hospital ardía en mi mente. 8700 Beverly Boulevard, unidad de cuidados intensivos de oncología. Mientras hacía señas a un taxi amarillo, un pensamiento seguía dando vueltas a través de mi shock. Como me había convertido en el tipo de padre que se entera de que su hija está muriendo de un extraño por teléfono. La puerta del taxi se cerró con una finalidad que parecía sellar mi vida antigua. Le entregué al conductor el papel arrugado con la dirección del hospital, mis manos aún temblando por el shock. Centro Médico Cedar Sinai, por favor. Tan rápido como pueda. El tráfico está pesado a esta hora del día, señor. Pero haré lo mejor que pueda. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Notando mi angustia. Emergencia. ¿Mi hija? Las palabras se atascaron en mi garganta. Se está muriendo. El asiento de cuero debajo de mí se sentía ajeno. Demasiado suave, demasiado normal para alguien cuyo mundo acababa de colapsar. A través de la ventana, el tráfico de la se movía en su habitual baile caótico. Gente yendo a casa del trabajo, recogiendo comida, viviendo vidas ordinarias, mientras la mía se sumergía en una pesadilla. Cáncer, etapa 4, crítico. Saqué esa fotografía gastada de nuevo,
estudiando la cara riente de Matilda. ¿Cómo había pasado por alto las señales? Esa última llamada telefónica se reproducía en un bucle interminable. Solo cansada, papá. Realmente cansada. La forma en que lo había dicho, como si llevara algún peso invisible. Lo había atribuido a la maternidad, al estrés del trabajo, al cansancio normal de criar a 2 hijos. ¿Qué tipo de padre era yo? El taxi avanzó bruscamente en el tráfico de Stop and Go, y los recuerdos inundaron sin cesar. Matilda dando sus primeros pasos vacilantes hacia mí a través del viejo suelo de nuestra cocina, con los brazos extendidos, absoluta confianza en sus ojos. Enseñándole a andar en bicicleta en el parque detrás de nuestra casa, corriendo a su lado hasta que me di cuenta de que había estado pedalando sola durante 50 yardas. Su graduación de la escuela secundaria, esa sonrisa orgullosa mientras aceptaba su diploma. Caminando por el pasillo conmigo 2 años atrás. Gary había prometido amarla y protegerla. Me encargaré de tu hija, señor, había dicho, estrechándome la mano con ese apretón confiado. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Por qué no me había llamado cuando ella se enfermó? Marcé el número de Gary por 4ª vez, nuevamente al buzón de voz. Gary, soy Harley. Estoy en la... Matilda está en el hospital y necesitas llamarme de inmediato. El mensaje se sintió inadecuado, demasiado educado para la ira que crecía en mi pecho. Mi hija estaba luchando por su vida y su esposo no aparecía por ningún lado. Más rápido, por favor, le dije al conductor. Solo tiene 38 años, tiene 2 niños pequeños. Tan joven, murmuró, acelerando a través de un semáforo amarillo. Yo también tengo una hija. De la misma edad. Esto rompe el corazón. A través de la ventana, las palmeras se mecían contra el cielo de la tarde, indiferentes al sufrimiento humano. Marta solía decir, la parecía un paraíso, pero se sentía solitario. Había tenido razón en eso, al igual que había tenido razón en tantas cosas. Si Marta estuviera viva, habría sabido sobre la enfermedad de Matilda. Las madres tenían esa intuición, esa conexión invisible. Habría sentido que algo andaba mal durante esas llamadas telefónicas, habría pedido detalles, tal vez incluso habría volado hasta aquí ella misma. Pero Marta se había ido, y yo había pasado 5 años ahogándome en mi propio dolor en lugar de ser el padre que mi hija necesitaba. Doblé y volví a doblar la dirección del hospital, marcándola en un pequeño cuadrado. El papel se sentía sustancial, real, la única cosa sólida en un día que se había vuelto surrealista. Esta mañana, había sido un ingeniero jubilado planeando una visita sorpresa. Ahora estaba corriendo a través del tráfico para ver a mi hija moribunda. El taxi se detuvo frente a la entrada del hospital justo cuando la tarde comenzaba a pintar el cielo de púrpura. El moderno vidrio y acero se alzaban ante mí, imponentes y clínicos. A través de las ventanas. Podía ver a la gente moviéndose con propósito por los brillantes pasillos. Médicos, enfermeras, familias lidiando con sus propias crisis. Aquí estamos, señor. La voz del conductor era gentil. Buena suerte con su hija. Le entregué dinero en efectivo con manos temblorosas, agarré mi bolsa de viaje y me quedé en la acera mientras él se alejaba. Las puertas automáticas susurraron al abrirse, revelando un vestíbulo moderno adornado con coloridas instalaciones artísticas que parecían obscenamente alegres. Me acerqué al mostrador de información, donde una mujer de rostro amable levantó la vista con expectación. Unidad de cuidados intensivos de oncología, logré decir. Mi hija, Matilda McCoy. Identificación, por favor, y necesitaré que firmes. Me entregó una tarjeta de visitante y un portapapeles. Tomé el ascensor hasta el 7º piso. Mis manos temblaron mientras escribía mi nombre. El viaje en ascensor se sintió interminable, cada número de piso encendiéndose como una cuenta regresiva hacia la devastación. Cuando las puertas se abrieron, el olor antiséptico me golpeó inmediatamente. Esa mezcla única de hospital, de productos de limpieza y sufrimiento humano. ¿El doctor? Rivera esperaba en el puesto de enfermería. Un hombre compacto con ojos amables detrás de gafas de montura metálica. Extendió su mano cuando me acerqué. Señor Sims. Me alegra que haya llegado con seguridad. ¿Cómo está ella? La pregunta salió con voz ronca. Estable por ahora.
La quimioterapia no ha sido tan efectiva como esperábamos, pero está respondiendo al protocolo de tratamiento actual. Hizo un gesto hacia el pasillo. Ha estado preguntando por la familia. Se alegrará de que estés aquí. Pasamos por habitaciones llenas de los suaves pitidos de las máquinas y conversaciones en voz baja. A través de una puerta, vislumbré a un hombre mayor sosteniendo la mano de su esposa. A través de otra, una joven madre leyendo a un niño con la cabeza rapada. Habitación 712, dijo el doctor Rivera suavemente. Debería advertirle, la enfermedad ha tenido un efecto físico. Pero mental y emocionalmente, ella sigue siendo muy ella misma. Nada podría haberme preparado. Matilda yacía recostada en la cama del hospital, conectada a monitores que registraban los latidos de su corazón en líneas verdes steadies. Los tubos intravenosos serpenteaban desde sus brazos hasta bolsas de líquido claro colgando de postes metálicos. Se veía tan pequeña, tan frágil, una sombra de la mujer vibrante que bailó en su boda. Pero cuando me vio, su rostro se transformó con la sonrisa más hermosa. Papá. La palabra salió como un susurro, pero me golpeó como un tren de carga. Crucé la habitación en 3 pasos y la Gather con cuidado en mis brazos, con miedo de romperla. Se sentía como un pájaro, toda de ángulos afilados donde antes había curvas suaves. Oh, cariño. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la llamada telefónica finalmente se derramaron. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. No quería preocuparte, respiró contra mi hombro. Todavía estabas de luto por mamá, y pensé que podía manejarlo yo mismo. Me aparté para mirar su rostro, alisando la delgada manta del hospital alrededor de sus hombros, de la misma manera en que solía arroparla cuando los monstruos vivían bajo su cama. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber luchado esto juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El médico dijo 6 meses. Quizás 8, con tratamiento. No dejé de pensar que me pondría mejor, que te llamaría cuando estuviera en remisión, cuando tuviera buenas noticias que compartir. 8 meses, quizás menos ahora. Me acomodé en la silla junto a su cama, tomando su mano entre las mías. Sus dedos estaban helados a pesar del cuarto cálido. ¿Dónde está Gary? Intenté mantener mi voz neutral, pero ella debió haber escuchado algo porque su expresión cambió. Dijo que tenía reuniones importantes de negocios esta semana. Miró hacia la ventana. Dijo que volvería antes del fin de semana. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace 3 días. Las palabras salieron pequeñas, avergonzadas. Ha estado distante desde el diagnóstico. Creo que le asusta. Le asusta. Mi hija se estaba muriendo y su esposo tenía miedo. ¿Ha estado cuidando de ti? ¿Ayudando con los niños? Mi vecina Emma los cuida durante el día. Gary se encarga de lo práctico. Pero la manera en que lo dijo, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasé la siguiente hora simplemente estando presente, sosteniendo su mano mientras ella entraba y salía del sueño. Cada vez que despertaba, sus ojos me encontraban inmediatamente, como si asegurándose de que yo aún estuviera real. A medida que la tarde se profundizaba en la ventana, finalmente cayó en un sueño más profundo, su respiración constante y pacífica. Liberé suavemente su mano y me moví hacia la ventana, mirando hacia las luces de la ciudad, comenzando a brillar como estrellas caídas. Hora de intentar con Gary de nuevo. Saqué mi teléfono, el contacto de Gary brillando en la pantalla. Esta vez, lo haría responder, lo haría explicar dónde había estado mientras su esposa luchaba por su vida. Primera llamada, un timbrazo, luego buzón de voz. Definitivamente estaba filtrando. Escribí un mensaje de texto. Tu esposa está en la UCI. Llama inmediatamente. Pasaron 5 minutos. Nada. El segundo intento desde mi teléfono dio el mismo resultado. Pero entonces noté el teléfono de Matilda en la mesa de noche, conectado al cargador de la pared. Quizás si la llamada era desde su número. Miré hacia su forma dormida, luego cuidadosamente levanté su teléfono. El contacto de Gary apareció en sus llamadas recientes, pero la última llamada entrante era de hace 2 días. Hace 2 días desde que se había molestado en revisar a su esposa moribunda.
Tercer intento de llamada usando el teléfono de Matilda. Directo al buzón de voz de nuevo. Frustrado, casi puse el teléfono abajo cuando la pantalla se iluminó con una notificación. Instagram. La aplicación aún estaba abierta, iniciada sesión como Matilda. En la parte superior del feed, la historia de Gary apareció con un círculo rojo indicando nuevo contenido. Lo toqué sin pensar. La primera imagen hizo que mi sangre se helara. La cubierta de un yate de lujo brillando bajo el sol de la tarde. Copas de champán capturando el sol. La mano de alguien, con las uñas bien cuidadas, sosteniendo la copa en un gesto de brindis. La marca de tiempo decía hace 2 horas. Deslicé hacia la siguiente historia. El rostro de Gary llenó la pantalla, sonriendo ampliamente, con los brazos alrededor de 2 hombres más que no reconocí. Los 3 llevaban gafas de sol caras y parecían salidos de un anuncio de revista. Detrás de ellos, el océano Pacífico se extendía hasta el infinito. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida con los chicos. Publicado hace 90 minutos. Mientras yo estaba aprendiendo. Mi hija tenía cáncer. Mi visión se nubló de ira, pero me obligué a seguir documentando. Captura de pantalla tras captura de pantalla, cada imagen era un puñal retorcido más profundo. Gary recostado en cojines blancos impecables. Gary saltando desde la plataforma de buceo del yate. Gary levantando otra copa de champán mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. El último vídeo de la historia lo mostraba dirigiéndose directamente a la cámara, nada como unos días lejos de la realidad para despejar la cabeza. Ya sabes, a veces solo tienes que vivir un poco lejos de la realidad. Su esposa estaba conectada a máquinas y él hablaba de alejarse de la realidad. Verifiqué las etiquetas de ubicación. Marina del Rey, a menos de 1 hora de este hospital. Mis manos temblaban mientras escribía otro mensaje, veo que te estás divirtiendo. Tu esposa está muriendo. Llámame. Luego otro, tengo capturas de pantalla. Necesitamos hablar. Todavía no había respuesta. Paseé en silencio por la pequeña habitación, tratando de no despertar a Matilda, mi mente acelerada pensando en las implicaciones. Solo comenzaba a entender que el alquiler de ese yate debía costar miles de dólares al día. Gary era consultor de negocios. Exitosa, pero no exitoso al punto de alquilar un yate por diversión. ¿De dónde venía el dinero? Mirando de nuevo el rostro sereno de Matilda, susurré promesas que debería haber hecho meses atrás. No dejaré que te lastime más, cariño. Papá está aquí ahora, y voy a arreglar esto. El monitor al lado de su cama pitó con regularidad, cada tono marcando otro latido. Otro momento de vida que Gary estaba desperdiciando mientras se divertía con sus amigos. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo había estado ella sufriendo sola mientras él fingía ser soltero? Regresé al teléfono, haciendo capturas de pantalla de todo de manera metódica. La parte de ingeniería de mi cerebro tomó el control. Documentar las pruebas, construir el caso, encontrar los puntos de palanca. Gary podría pensar que podía abandonar a mi hija en su hora más oscura. Pero había cometido un error crucial. Se había olvidado de que Matilda tenía un padre que quemaría el mundo para protegerla. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre de Gary apareció en la pantalla. Miré a Matilda una vez más, su rostro delgado finalmente relajado en el sueño, luego salí al pasillo. Era hora de tener una conversación. Regresé a la habitación de Matilda donde ella dormía pacíficamente, su respiración constante contra el fondo de los pitidos de los monitores. Volveré enseguida, cariño, susurré, depositando un beso en su frente. Solo voy a buscar un café. El ascensor me llevó a la planta principal, pasando por señales que dirigían a los visitantes a diversos departamentos. La cafetería ocupaba una esquina del nivel inferior, casi vacía ahora, excepto por algunos miembros del personal médico dispersos, tomando comidas tardías entre turnos. Compré un café que no quería y encontré una mesa tranquila en la esquina más alejada, sacando mi teléfono para mirar esa foto del yate de nuevo. La imagen brillaba más cada vez que la miraba. La sonrisa despreocupada de Gary, la cubierta impecable, las copas de champán capturando la luz de la tarde. ¿Cómo se puede permitir un consultor de negocios un alquiler de yate de $15,000? La pregunta desencadenó un recuerdo que me heló la sangre. Hace un año,
Gary se me había acercado por emergencias familiares. Facturas médicas, había dicho. Emma necesitaba trabajo dental. La casa requería reparaciones. ¿Podría ayudarlos temporalmente dándole acceso a mi cuenta de respaldo? Solo hasta que las cosas se estabilicen, había prometido. Matilda no necesita la tensión de las preocupaciones financieras encima de todo lo demás. Me había impresionado su consideración por el bienestar de mi hija. Qué esposo cariñoso, había pensado, protegiendo a su esposa de las preocupaciones económicas. Mis manos temblaron al abrir mi aplicación bancaria, navegando hacia la cuenta compartida que había configurado para el acceso de emergencia de Gary. El historial de transacciones se cargó lentamente. Cada entrada apareciendo como evidencia en un juicio por asesinato. Marina del Rey, alquiler de yates, $15,000, publicado ayer. No Malibu $850 hace 3 días. Servicio de Mercedes en Beverly Hills $2,400 la semana pasada. Compras en Rodeo Drive $3,200 hace 10 días. La lista continuaba y continuaba. Un patrón de lujo durante un mes mientras mi hija se consumía en una cama de hospital. Cada dólar que había malgastado en champán y fiestas en yates había salido de mi cuenta. Cada compra de diseñador, cada cena cara, cada momento de su libertad había sido financiado por el padre de la esposa que había abandonado. Capturé una captura de pantalla de cada transacción. Mi mente de ingeniero construyendo metódicamente un caso. Las fechas contaban la historia. Mientras la condición de Matilda empeoraba, el gasto de Gary aumentaba. Mientras ella recibía sus primeras rondas de quimioterapia, él estaba de compras en Rodeo Drive. Mientras ella perdía su cabello por el tratamiento, él estaba cenando en restaurantes de 5 estrellas. El hijo de perra parásito. Me detuve antes de que la ira pudiera consumir completamente mi pensamiento. La rabia era útil, pero el cálculo frío serviría mejor a Matilda. Saqué un pequeño cuaderno y comencé a anotar información clave, números de cuenta, identificadores de transacción, un enfoque sistemático para cortar el suministro financiero de Gary. Había cometido un error crucial. Había usado mi dinero para financiar su traición. Era hora de mostrarle qué pasa cuando te cruzas con un ingeniero de Texas que pasó 40 años resolviendo problemas complejos. La cafetería del hospital zumbaba suavemente a mi alrededor. Máquinas expendedoras, páginas lejanas por el altavoz, el suave murmullo del personal médico exhausto, pero yo ya no estaba realmente allí. Mi mente estaba en modo estratégico completo, identificando vulnerabilidades y planeando movimientos de contraataque. Gary pensó que podía celebrar a través de la enfermedad terminal de su esposa a mi costa. Pronto aprendería que toda acción tiene consecuencias, y algunas consecuencias llegan con precisión matemática. Terminé mi café frío y me levanté, guardando el cuaderno con la información bancaria en mi bolsillo. Primer paso, amputación financiera inmediata, cortar su acceso por completo antes de que pudiera gastar otro centavo de mi dinero. El segundo paso sería más personal. Encontré una pequeña cala tranquila cerca de la capilla del hospital, sentándome en una silla de madera con mi teléfono y mi cuaderno extendidos ante mí. La ironía no se me escapó. Planificando pasos de guerra financiera a pocos metros de un lugar de santuario que no tenía intención de buscar. La línea de emergencia del banco respondió al tercer timbrazo. Servicios de emergencia del Primer Nacional. Habla Amanda. ¿Cómo puedo ayudarle esta noche? Soy Harley Sims, titular de la cuenta. Necesito revocar el acceso autorizado a mis cuentas inmediatamente. Mantuve mi voz firme, profesional. Primero necesito verificar su identidad, señor Sims. ¿Puede proporcionar su número de seguridad social y el apellido de soltera de su madre? Recité la información mientras revisaba mis notas. 45 años de bancarizar en la misma institución significaba que conocían mi voz, pero el protocolo era el protocolo. Gracias. Muestro que Gary McCoy ha tenido acceso autorizado a su cuenta de ahorros de respaldo desde abril de 2022. ¿Está solicitando la revocación completa de sus privilegios? Retirada inmediata y permanente. Transfiera todos los fondos restantes a mi cuenta principal segura. Necesito informarle que esta acción es irreversible y puede afectar cualquier pago automático o servicio vinculado a esa cuenta. ¿Está seguro de que desea proceder?
Cancelar todo lo asociado con su acceso. Cada pago automático, cada servicio vinculado, cada cargo recurrente. Cada palabra salió clara. Definitiva. Un momento, por favor, mientras proceso estos cambios. La música de espera sonó mientras observaba a un guardia de seguridad pasar, asintiendo respetuosamente. La rutina normal de la noche del hospital continuó mientras yo desmantelaba sistemáticamente la base financiera de Gary. Señor Sims, he revocado el acceso del señor McCoy a la cuenta de ahorros y he iniciado la transferencia de los fondos restantes. Son $127.000 que se trasladan a su cuenta principal. También muestro 3 tarjetas de crédito con estado de usuario autorizado a su nombre. ¿Desea que las cancele también? 127.000. Gary había estado viviendo de mi dinero durante 2 años mientras mi hija sufría en silencio. Cancelar cada tarjeta. Eliminarlo como usuario autorizado en todas las cuentas. Borrar su información de contacto de las notificaciones de emergencia. Procesando ahora. Está bien, esto está completo. El señor McCoy recibirá un aviso de que sus tarjetas han sido desactivadas y cualquier transacción que intente será rechazada. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted esta noche? Establecer alertas de fraude si alguien intenta acceder a estas cuentas usando su información. Ya estaba en marcha, señor. Recibirás correos electrónicos de confirmación en los próximos minutos. Colgué y abrí de inmediato mi aplicación bancaria para verificar los cambios. Acceso a la cuenta revocado. Tarjetas de crédito canceladas. Pagos automáticos terminados. El rastro digital mostró que la línea de vida financiera de Gary había sido cortada con precisión quirúrgica. Mi teléfono vibró con el primer correo electrónico de confirmación, luego otro. Cada notificación se sintió como justicia entregada en formato electrónico. Veamos cuánto dura la fiesta en el yate cuando sus tarjetas de crédito empiecen a ser rechazadas. Cerré el cuaderno con un satisfactorio chasquido y guardé mi teléfono en el bolsillo. La parte de ingeniería de este problema se había resuelto. Identificar el fallo del sistema, aislar el componente problemático, eliminarlo permanentemente. El acceso de Gary a mis recursos ahora solo existía en su propia imaginación diluida. Me levanté de la silla y me sentí más ligero de lo que me había sentido en horas. No porque el peso de la enfermedad de Matilda se hubiera levantado. Esa carga permanecería hasta que ella se recuperara, o hasta que no lo hiciera. Pero la abrumadora realización de que había estado financiando su abandono sin saberlo. Ese particular tormento había terminado, Gary podía quedarse con su yate esta noche. Mañana, cuando las tarjetas empezaran a ser rechazadas y sus llamadas quedaran sin respuesta, descubriría lo que sucede cuando un parásito pierde a su huésped. Caminé de regreso hacia el ascensor, pasando por la puerta de la capilla que permanecía ligeramente abierta, pasando por la estación de enfermeras donde se realizaban los cambios de turno de la noche. Ritmos normales del hospital continuando, mientras una pequeña pieza de justicia había sido administrada en silencio, Matilda estaba despierta cuando regresé, mirando al techo con esa expresión distante que había visto demasiado hoy. La habitación brillaba suavemente por el equipo de monitorización, creando un espacio íntimo separado del mundo hospitalario duro más allá de su puerta. Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? Dejé mi café sin tocar y acerqué la silla a su lado. Mejor ahora que estás aquí. Se volvió hacia mí y pude ver que algo había cambiado mientras yo no estaba. Papá. Necesito contarte algo sobre Gary. Tomé su mano. Notando lo frías que se sentían sus dedos a pesar del cuarto caliente. Tómate tu tiempo, cariño. Estoy aquí para escuchar. Él cambió después de que nació Jack. Empezó a decir que no estaba contribuyendo lo suficiente económicamente. Las palabras salían lentamente. Como si estuviera probando cada una para ver si eran seguras. El trabajo de diseño freelance se volvió más difícil cuando Jack era inquieto y Gary dijo que yo era una carga. Mi mano libre se cerró en un puño bajo la manta del hospital, pero mantuve mi voz suave. ¿Una carga? Tú estás criando a 2 niños. Él dijo que las facturas médicas estaban arruinando sus planes de futuro, que se había casado con una pareja, no con una paciente. Ella miró hacia otro lado, el remordimiento tiñendo sus mejillas. Cuando llegó el diagnóstico del cáncer, él simplemente se cerró, empezó a salir más tarde, haciendo excusas sobre reuniones de trabajo. ¿Qué clase de hombre abandona a su esposa enferma? No pude quitar toda la ira de mi voz. No dejaba de pensar que si me mejoraba rápido,
Si no me quejaba del tratamiento, quizá él volvería con nosotros. Sería el padre que Emma y Jack merecen. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Pero no va a volver, ¿verdad, papá? Le aparté el pelo de la frente, igual que solía hacer cuando tenía 7 años y le asustaban las tormentas. Cariño, eres perfecta tal como eres. Cualquier hombre que no pueda ver eso no te merece. Me siento tan estúpida por defenderlo ante todos estos años, por inventar excusas de por qué nunca te devolvía las llamadas, porque siempre estaba demasiado ocupado para las visitas familiares. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Tenías razón sobre él desde el principio, ¿verdad? Nunca había dicho una palabra negativa sobre Gary en su presencia. Pero los padres ven cosas que las esposas eligen no notar. Me equivoqué en una cosa. Pensé que al menos te amaba, aunque yo no lo aprobara. Nunca imaginé que te dejaría luchar sola contra esto. Lo peor es explicarle a Emma por qué papá ya no está aquí. No para de preguntar cuándo va a volver a casa. La voz de Matilda se quebró por completo. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su padre eligió su comodidad sobre la vida de su madre? Una enfermera entró en silencio para revisar sus signos vitales, dándonos un momento de pausa. Cuando se fue, me incliné más cerca de Matilda. No tienes que preocuparte por nada de eso ahora. Concéntrate en ponerte mejor. Yo me encargaré de todo lo demás. Papá, no puedo pedirte que lo hagas. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy diciendo, tu único trabajo es sanar. Vete, Gary. Déjale las finanzas. Déjame todo lo demás a mí. Le besé la frente. Nunca tendrás que lidiar con su egoísmo de nuevo. El agotamiento la estaba venciendo de nuevo, el desahogo emocional drenando la poca energía que le quedaba. Sus párpados se volvían pesados mientras luchaba por mantenerse presente. Prométeme algo, susurró. Lo que sea. No dejes que la ira hacia Gary te consuma. Necesito a mi padre. No a otro hombre enfadado en mi vida. La cubrí con la manta mientras su respiración se profundizaba hacia el sueño. Lo prometo, cariño. Descansa ahora. Pero mientras la miraba quedarse dormida, supe que era una promesa que quizá no podría cumplir. El hombre que había jurado amar y proteger a mi hija, le había robado el dinero, la había abandonado en la crisis y había roto el corazón de mis nietos. Algunos actos exigen más que perdón. Exigen consecuencias. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El teléfono vibró insistentemente en mi mano, el número desconocido brillando en la pantalla. Marina del Rey, código de área. Miré a Matilda, tranquila en su sueño. Luego me levanté en silencio y me dirigí hacia la ventana. Hola. Mi voz era hielo. Harley, ¿qué hiciste? Mis tarjetas fueron rechazadas frente a todos. La voz de Gary se quebró con pánico e humillación. Arréglalo inmediatamente. ¿Dónde estás ahora, Gary? Ignoré su demanda por completo. No es asunto tuyo. Escucha, viejo. Necesitas restaurar mi acceso ahora mismo o mi hija está muriendo en una cama de hospital. Cada palabra cayó como una piedra en aguas tranquilas. Y tú estás de fiesta en un yate con mi dinero. Silencio, luego farfullando. ¿Cómo has? No es. Es una red de contactos de negocios. A través del teléfono, podía oírlo todo. Música de fiesta, risas. Olas golpeando el casco. El sonido de un hombre cuya esposa luchaba por su vida mientras él se divertía a costa de alguien más. $15,000 por el alquiler del yate, Gary. Mis $15,000. Mantuve mi voz baja, consciente de Matilda revolviéndose detrás de mí, mientras tu esposa estaba en cuidados intensivos. No puedes simplemente cortarme. Tengo derechos. Soy su esposo. Era su esposo. Tiempo pasado. Me volví para ver los ojos de Matilda abiertos, mirándome con creciente comprensión. Hiciste tu elección cuando elegiste el champán sobre las citas de quimioterapia. Escucha, no entiendes la presión bajo la que he estado. ¿La presión? Mi voz se endureció. ¿Qué presión,
Gary? ¿La presión de tener acceso ilimitado a mi cuenta bancaria mientras abandonas a tu familia? Su voz cambió, volviéndose calculadora. Restaura mi acceso o presento la demanda de divorcio y me llevo a los niños. Me aseguraré de que Matilda lo pierda todo en el tribunal. Ese fue su error en el momento en que amenazó a mis nietos. Gary, dije en voz baja, y algo en mi tono lo hizo incluso a él hacer una pausa. Acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida. Detrás de mí, escuché la aguda respiración de Matilda. Estaba completamente despierta ahora, escuchando cada palabra, finalmente escuchando la verdadera voz de su esposo. Egoísta, amenazante, completamente sin remordimientos. Sé exactamente dónde estás, continué. Sé exactamente qué has estado haciendo. Sé exactamente cuánto de mi dinero has estado gastando mientras mi hija lucha por su vida. Y ahora sé exactamente qué clase de hombre amenaza con robar niños de su madre moribunda. No puedes hacerme esto. Tengo una reputación que mantener. La gente está mirando. Sí, están mirando. Están viendo cómo se te rechazan tus tarjetas de crédito porque eres un parásito que no puede pagar sus propias facturas. La voz de Gary se quebró. Harley, espera. Hablemos de esto razonablemente. Cometí algunos errores, pero podemos resolver esto. Iré al hospital ahora mismo. Podemos. Miré a Matilda, vi las lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. Finalmente entendiendo a quién se había casado, finalmente viendo a su padre protegerla como un hombre de verdad protege a su familia. No, Gary, dije suavemente. No podemos resolver esto. El silencio se extendió entre nosotros, la respiración agitada de Gary audible sobre la conexión. En el fondo, podía escuchar su mundo desmoronándose, los motores del yate deteniéndose, voces discutiendo sobre el pago, el ambiente festivo disolviéndose en caos. Harley, ¿estás ahí? Por favor, puedo explicarlo todo. Me di la vuelta desde la ventana y caminé hacia la cama de Matilda, tomando su mano mientras mantenía el teléfono pegado a mi oreja, sus dedos entrelazados con los míos, apretando fuerte en apoyo. Gary, elegiste un yate en lugar de tu esposa moribunda. Elegiste fiestas en lugar de tus hijos. Elegiste mi dinero en lugar del futuro de tu familia. Mi voz bajó a apenas un susurro, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias, puedo cambiar. Seré diferente. Volveré a casa y me haré cargo de todos. Si alguna vez te acercas a mi hija o a mis nietos de nuevo, te destruiré completamente. La mano de Matilda se apretó, sus ojos muy abiertos al escuchar finalmente al padre protector que necesitaba desde hacía tanto tiempo. Financiera, legal, socialmente, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que eres. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Soy su esposo, abandonaste a tu esposa enferma por fiestas en yates. Robaste dinero de su padre para financiar tu estilo de vida egoísta. Amenazaste con alejar a los niños de su madre moribunda. Hice una pausa, dejando que cada hecho calara hondo. ¿Qué tribunal crees que se pondrá de tu lado? Su voz se quebró por completo. No tengo a dónde ir. Mis amigos ni siquiera me miran después de lo del dinero. La compañía del yate amenaza con llamar a la policía. Cometí errores. Pero todos merecen una segunda oportunidad. Tuviste tu segunda oportunidad cada día durante los últimos 6 meses. Cada día decidiste no estar aquí. Cada día decidiste no sostener su mano durante el tratamiento. Cada día elegiste las fiestas sobre la familia. Matilda ahora lloraba, pero eran lágrimas de liberación. 20 años disculpando el comportamiento de Gary. Y ahora escuchaba a su padre decir la verdad que ella había tenido demasiado miedo de expresar. Por favor, Harley, te lo suplico. Solo dame lo suficiente para llegar a casa y podemos, no. La palabra quedó suspendida en el aire como un juicio final. ¿Has terminado, Gary? Terminado con mi dinero. Terminado con mi familia. Terminado haciendo daño a las personas que amo, pero no tengo a dónde. Colgué y bloqueé su número immediately. La acción fue tan final como cerrar una puerta de golpe. Luego me senté al lado de la cama de Matilda y llevé su mano a mis labios, besando sus nudillos como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía miedo. Gracias, papá, susurró.
No tienes que agradecerme por protegerte, cariño. Es lo que hacen los padres. Ella apretó mi mano con más fuerza. Tenía tanto miedo de dejarlo. Miedo de estar sola con los niños. Miedo de admitir que había cometido un error tan terrible. No estás sola. Nunca estarás sola de nuevo. Le aparté el cabello de la frente. Y no fue tu error. Fue el de él. Cada elección egoísta, cada palabra cruel, cada momento, él eligió ponerse por encima de su familia. Eso es responsabilidad suya, no tuya. Por primera vez desde mi llegada a Los Ángeles, Matilda sonrió. Una sonrisa genuina, llena de esperanza en lugar de miedo. Descansa un poco, le dije suavemente. Mañana, comenzaremos a planificar tu futuro. Un futuro en el que nadie volverá a hacerte daño. Cerró los ojos, su respiración ya más profunda y pacífica de lo que la había visto en todo el día. El equipo de monitoreo sonaba constantemente a nuestro lado, contando latidos, contando momentos, contando el comienzo de una nueva vida. Fuera de la ventana, Los Ángeles brillaba en la noche, indiferente a la pequeña victoria de una familia sobre la crueldad. Pero dentro de la habitación 712, se había hecho justicia y la sanación podía comenzar finalmente. Un año después, en 2025, el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina de nuestra nueva casa en Texas, pintando cuadrados dorados en el suelo de madera dura donde los suministros de arte de Emma estaban esparcidos, en un caos organizado. El sonido de las risas de los niños llegaba desde el patio trasero, mezclándose con el ritmo constante de Matilda cortando verduras para el almuerzo. Me detuve en la puerta, observando a mi hija moverse con la energía y gracia que había recuperado mes a mes. Su cabello había crecido más grueso que antes, enmarcando un rostro que brillaba con salud y verdadera felicidad. La mirada atormentada había desaparecido, reemplazada por la mujer segura que había criado, la que había estado enterrada bajo años de manipulación de Gary. «Papá, estás acechando de nuevo», dijo sin darse la vuelta. Ese tono familiar de burla que me decía todo lo que necesitaba saber sobre su recuperación. Solo apreciando la vista, cariño. Todavía no puedo creer que realmente estás aquí. A través de la ventana, podía ver a Jack enseñando a Emma cómo lanzar una espiral perfecta. Las técnicas de fútbol de su abuelo, transmitidas con paciente precisión. A los 8 y 6 años ahora, se habían adaptado a su nueva vida con la resiliencia que los niños poseen cuando finalmente están verdaderamente seguros. El divorcio había sido rápido y brutal. Las amenazas de Gary sobre la custodia se evaporaron en el momento en que su abogado escuchó las llamadas telefónicas grabadas y vio los estados de cuenta. Un hombre que había abandonado a su esposa en estado terminal mientras gastaba el dinero de su padre en fiestas, en yates, no era exactamente simpático para los jueces del tribunal de familia. «Abuelo», la voz de Emma se oyó a través de la puerta mosquitera. «Ven a enseñarle a Jack a atrapar mejor». «En un minuto, cariño», le respondí, luego me volví hacia Matilda. «¿Cómo te sientes hoy?» «En serio», bajó el cuchillo y me enfrentó completamente, y vi en sus ojos lo que los análisis del doctor Rivera habían confirmado 3 meses antes. Remisión completa. Me siento como yo misma de nuevo, tal vez mejor que yo misma, más fuerte. El temporizador de la cocina sonó, y ella sacó una bandeja de pan de maíz del horno, la receta de Marta, aquella que le había enseñado hace años. Algunas tradiciones valía la pena preservar. ¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas?, preguntó, colocando la bandeja caliente en una rejilla para enfriar. Que las tormentas pasan, pero las familias duran para siempre. Tuviste razón. Ella me abrazó fuerte como solía hacerlo antes del matrimonio y la enfermedad. Y el miedo había creado distancia entre nosotros, sobre tormentas, sobre la familia, sobre Gary. Nunca le dije, y ya te lo dije, sobre su exesposo, y nunca lo haría. Matilda había sufrido lo suficiente sin añadir la vergüenza a sus cargas. La orden de restricción hablaba más que cualquier palabra que yo pudiera ofrecer. De todos modos, papá, Emma anotó un touchdown, y Jack irrumpió por la puerta de mosquitera, con manchas de hierba en las rodillas y pura alegría en el rostro. Detrás de él, Emma realizó una elaborada danza de victoria que habría hecho reír a su abuela. La celebración de un touchdown exige más pan de maíz, anunció Matilda, cortando generosos cuadrados que humeaban a la luz de la tarde. Más tarde,
cuando la tarde pintó el cielo de tejas en tonos naranjas y rosados, los 4 nos sentamos en el columpio del porche delantero, que había sido el favorito de Marta en nuestra antigua casa, rescatado y reconstruido aquí, donde pertenecía. Emma se adormiló contra mi hombro mientras Jack me bombardeaba con preguntas sobre las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. ¿Nos contarás la historia de cómo salvaste a mamá otra vez?, murmulló Emma medio dormida. Cariño, tu mamá se salvó a sí misma. Yo solo ayudé a quitar los obstáculos, como el hombre malo que se fue, como el hombre malo que se fue. Matilda se inclinó y apretó mi mano, un gesto que se había convertido en nuestro código para gratitud, amor y el tipo de vínculo que una crisis o destruye o hace inquebrantable. Nosotros habíamos elegido inquebrantable, esto es lo que se ve ganar, pensé, observando cómo los párpados de mis nietos se volvían pesados en la tranquila tarde. No el momento de la victoria, aunque la súplica llorosa de Gary había sido satisfactoria, sino los años de felicidad tranquila que siguen. Las tardes ordinarias de martes cuando nadie está luchando por su vida. Nadie traiciona a nadie, y el único drama es si Jack terminará sus verduras. Las estrellas aparecieron una a una en el cielo. Las mismas constelaciones que Marta y yo habíamos visto desde este mismo columpio décadas atrás, cuando Matilda tenía la edad que Emma tiene ahora. Algunas cosas cambian. Los matrimonios terminan. La gente te decepciona. La enfermedad pone a prueba cada suposición sobre la justicia.